Noticias de última hora. El Consejo de Administración Legislativa CAL conoce 2 quejas presentadas contra la asambleísta Paola Cabezas que piden suspenderla sin sueldo por 90 días. La sesión telemática del CAL está convocada para las 19 de este domingo para resolver lo solicitado por los asambleístas Inés Alarcón y César Umajinga. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, conocerá este domingo, 22 de septiembre, 2 quejas presentadas por los asambleístas Inés Alarcón y César Umajinga, del sector oficialista, en contra de la legisladora Paola Cabezas, RC, por los incidentes registrados en la Comisión de Fiscalización el 9 de septiembre pasado, y que piden una suspensión de hasta 90 días sin sueldo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a la sesión del CAL para las 19:30 de este domingo, 22 de septiembre, de manera telemática para resolver los 2 pedidos de sanción en contra de Cabezas. Tanto Alarcón como Umajinga se refieren a los hechos registrados el pasado 9 de septiembre en la Comisión de Fiscalización cuando se conoció el juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Según los denunciantes, el comportamiento de Paola Cabezas lesionó el prestigio de la institución y la convivencia sana, lo que generó directamente espacios llenos de violencia e insultos, para lo cual adjuntan las pruebas correspondientes. Aunque en el expediente del asambleísta Alarcón también se menciona la falta administrativa que habría cometido Cabezas en la sesión del Pleno de la Asamblea del 30 de enero de 2024, cuando se conoció el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de vigilancia y seguridad privada, la asambleísta Cabezas la increpó y afirmó que, en su calidad de ponente, habría cercenado la ley y desnaturalizado lo que aprobó el Parlamento. Según Alarcón, esto puede ser tomado como la imputación de un delito por adulterar o modificar el sentido de un documento público. Sin medir el contenido de sus palabras se me estaría acusando de un presunto delito, además de constituirse en expresiones de descrédito y deshonra a mi calidad de mujer, asambleísta y presidenta de la Comisión de Integración, Soberanía y Seguridad Integral. Por ello, menciona, el comportamiento de la asambleísta Paola Cabezas Castillo se configura en una falta administrativa grave contenida en el artículo 170, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene como relación agredir de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legal ante los órganos jurisdiccionales a la que haya lugar. Esta falta es sancionada con una suspensión del asambleísta sin remuneración de 9 a 30 días. El artículo 162, numeral 12, determina que todos los asambleístas deben observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Desempeñarse frente al público, en la Asamblea Nacional y fuera de ella, con una conducta correcta, digna y decorosa y evitar actuaciones que puedan afectar la confianza del público en la integridad de la función legislativa. Según Alarcón, lamentablemente las actuaciones dentro de la legislatura de la asambleísta Paola Cabezas, dentro de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y en específico dentro de la sesión número 074 de la Comisión de Fiscalización, están muy alejadas de una conducta correcta y afecta directamente a la confianza del público en la integridad de la función legislativa y en detrimento de la imagen institucional. Estas actitudes deliberantes y faltantes al respeto de parte de la asambleísta Paola Cabezas, que ni siquiera es miembro de la referida comisión, atenta contra varios miembros de la Comisión de Fiscalización. Lo preocupante, dice Inés Alarcón, es que, pese a que la legisladora Cabezas no contaba con el uso de la palabra, en varias oportunidades interrumpió el desarrollo de la Comisión de Fiscalización. Todos estos actos no se pueden traducir en otra denominación que no sea la de violentos, ya que agrede verbalmente a cada uno de los comisionados e invade incluso el espacio personal de los asambleístas de su propia bancada. Varios fueron los medios que recogieron tales hechos bochornosos que socava la imagen pública del primer poder del Estado. Los actos violentos, añade la denuncia de Alarcón, dan cuenta de que la legisladora imputada cometió una falta administrativa grave determinada en el artículo 170, numeral 1, y por los hechos violentos deriva en otra sanción, ya que incurrió en lo determinado en el numeral 3, del artículo 171, constituyéndose también una falta administrativa muy grave que se castiga con una suspensión sin sueldo de 30 a 90 días. Seguimos con las noticias. Asamblea Nacional conoce pedido de vicepresidenta Verónica Abad de fiscalizar a 2 ministras por supuesta persecución política. El presidente de la legislatura, Henry Kronfle, convocó al Pleno para el martes a las 9:30, para conocer y resolver lo remitido por la vicepresidenta Abad. El martes, 24 de septiembre están convocados los 137 asambleístas para conocer y resolver el pedido realizado por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de que se fiscalice a las ministras del Trabajo, Ivonne Núñez, y de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por supuesta persecución política. El titular de la legislatura, Henry Kronfle, convocó a la sesión plenaria 963 para este martes a partir de las 9:30, pero antes incluyen 2 temas relacionados con un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Los Ríos y una comisión general para recibir a mujeres representantes de distintas organizaciones sociales del país. El pasado 18 de septiembre, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, mediante un oficio, solicitó a la Asamblea Nacional que fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesta persecución política. El requerimiento lo hizo con base en lo que determina el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, que reconoce el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.
según Abad, desde los decretos ejecutivos que la nombraron, primero embajadora, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, luego, el que dispuso que permanentemente esté físicamente en la oficina consular en Tel Aviv bajo la idea de precautelar el buen uso del gasto público, y, finalmente, en el que la asignó embajadora en Israel. Estas acciones, dice la vicepresidenta en el escrito, constituyen un trato persecutorio y denigrante en su contra desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de la ministra del Trabajo, su pedido está relacionado por el sumario administrativo que se le inició en esa cartera de Estado, atribuyéndole indebidamente funciones que no le corresponden. Abad sostiene que el procesamiento y una eventual destitución de su cargo solo es competencia de la Asamblea Nacional. El Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta de Ecuador el 10 de septiembre de 2024, porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9. Concretamente, Abad pide que, con base en los antecedentes expuestos, la normativa legal aplicable y los motivos señalados se fiscalice y realice control político a ambas ministras y se determine su responsabilidad política en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los hechos denunciados. En su misiva, Abad autorizó a los abogados Damián Armijos Álvarez, Dominic Dávila Silva y Eric Erazo Arteaga para que de forma individual o conjunta la representen en el proceso. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfe, dijo que será el Pleno el que tendrá que resolver según los argumentos que se incluyen en la carta remitida y el Parlamento se pronunciará mediante resolución que será pública. Kronfe anotó que es preocupante lo que está pasando, porque la forma de destituir a un vicepresidente de la República está tipificada en la Constitución. Entonces, nos preocupa que cualquier mecanismo que se utilice vaya en contra de la Constitución. No quiso adelantar si la fiscalización pueda recaer en juicios políticos contra las dos ministras. Seguimos con las noticias. Pocos candidatos registrados a días de cerrarse la inscripción para las elecciones generales de febrero de 2025. Toda inscripción será en línea y el Consejo Nacional Electoral reitera que el 2 de octubre se cerrará el sistema a las 18. Cuando restan 11 días para que concluya el proceso de inscripción de candidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, solo se han registrado 6 listas. Hasta el mediodía de este domingo, según el reporte del Consejo Nacional Electoral, solo se registra la inscripción de 6 listas, 3 para asambleístas en la provincia de Guayas, una en la provincia de El Oro, otra en la provincia de Orellana y una en Sucumbíos. A nivel país existen 75 organizaciones políticas habilitadas, de estas, 17 son nacionales y el resto provinciales, que pueden inscribir candidatos para participar en los comicios de febrero del próximo año. La inscripción de candidaturas, según el CNE, se realizará únicamente en línea, para lo cual se tendrá que acceder al sistema informático y agregar toda la documentación y más requisitos establecidos en el Código de la Democracia. Al momento, el Consejo Nacional Electoral realizó 26 capacitaciones a los movimientos y partidos políticos, sobre todo para que las listas que se inscriban cumplan con el requisito de paridad horizontal y vertical, alternabilidad, secuencialidad e inclusión de un 25% de jóvenes para la conformación de las listas de candidatos, así como también un 50% de las listas que deberán estar encabezadas por candidatas mujeres. El periodo de inscripción se habilitó desde el 13 de septiembre pasado y concluirá a las 18 del próximo 2 de octubre. Hay organizaciones políticas que en estos días se acercaron al proceso de inscripción, pero en el momento de incluir los datos al sistema se percataron que falta documentación de los aspirantes. En algunos casos el sistema se bloquea y en otros anticipa el incumplimiento del requisito de paridad, lo cual el sistema no permite continuar el proceso de inscripción mientras no se solucione el tema. A la falta de inscripción temprana de candidatos se suman los cortes de energía eléctrica, por lo que las autoridades del CNE realizan gestiones para evitar que los apagones afecten a las delegaciones y consecuentemente se retrasen las inscripciones de candidaturas. Seguimos con las noticias. Ponga mucha atención, pues cualquier cobro con tarjeta de crédito o débito deberá realizarse a ojos del cliente por norma de la Junta de Política y Regulación Monetaria. La ciudadanía cree que esto ayudará a prevenir estafas y robos. A Carolina le robaron alrededor de $500 después de haber puesto gasolina en un establecimiento en Quito. Ella menciona que cuando pagó, se llevaron su tarjeta de crédito. Nunca podía ver qué hacían con mi tarjeta. Me registró un cobro en mi tarjeta de crédito de más de $500. Por suerte fue con una tarjeta de crédito y no de débito, porque caso contrario no me hubiera devuelto el banco el dinero. Por casos como este, miedo y recelo son algunos de los sentimientos que tiene la ciudadanía cuando no puede ver cómo le realizan cobros a su tarjeta de débito o crédito. A mí me da terror cuando me toca pagar en algún establecimiento y cogen mi tarjeta y no me la dejan ver. Desde este 4 de septiembre, por norma de la Junta de Política y Regulación Monetaria, todas las transacciones con tarjeta de crédito o débito deberán realizarse a vista del cliente para ver la inserción, deslizamiento o acercamiento de su documento. Con esta norma se podría prevenir este tipo de estafas. Para protección del usuario. La prevención
en los fraudes en el Ecuador, la reducción del número de fraudes, especialmente lo que tiene relación con las clonaciones. La ciudadanía considera que es una opción que les genera más confianza y ayuda a evitar estafas. Cosas que se escuchan y eso pienso que es lo mejor. Bueno, yo creo que esa es la forma más correcta y justa, ¿no? Estar frente a usted para que usted compruebe todo lo que se lo están cobrando. No obstante, también hay personas que aseguran que en los últimos días establecimientos les han pedido sus documentos. Restaurantes y otros comercios indican que desde hace un tiempo, por la inseguridad, ya aplicaban este método de cobro. 2 o 3 casos que han llevado mi tarjeta, la verdad. Esta norma no ha sido nunca pensada como una norma punitiva, pero la gente también tiene que hacer valer sus derechos. La Junta recalca que ningún establecimiento deberá cambiar su tecnología, simplemente deberá realizar cobros con tarjeta enfrente del cliente o bien permitir que el consumidor se acerque a ver cómo hacen transacciones con su tarjeta. En caso de que un establecimiento no cumpla con la norma, la ciudadanía podrá hacer una denuncia frente al Banco Central del Ecuador. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema porque después de desafiar órdenes de la Corte vinculadas a la plataforma X por 3 semanas en Brasil, Elon Musk acatará los lineamientos de la Corte Suprema. Los abogados de X antes Twitter indicaron el viernes por la noche que lo harán con el fin de que les levanten el bloqueo en Brasil. Entre las medidas que X habría implementado están retirar cuentas que la justicia brasileña considera como un peligro para la democracia y pagar las multas. De aprobarse, podrían levantar el bloqueo la próxima semana. Cabe recalcar que X tiene que someter más documentos según la justicia brasileña. Y hablando de Elon Musk, fue bien recibido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El dueño de la plataforma X sostuvo una reunión con Bukele en Austin, Texas, donde habló de inteligencia artificial, entre otros temas. Este dijo que fue un placer estar con una de las grandes mentes de nuestros tiempos, mientras que Musk afirmó que El Salvador tenía un líder increíble. Y pasamos a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro le entregó al jefe de las Naciones Unidas en Caracas lo que califica como pruebas de un operativo para derrocar a su gobierno. Según medios oficialistas, la conspiración se promueve desde Washington. Mientras, la opositora María Corina Machado, por teleconferencia en una sesión del Consejo de Derechos Humanos, dijo que el ex candidato Edmundo González Urrutia sufrió un terrible hostigamiento, una denuncia que él corroboró en una entrevista exclusiva con la agencia Reuters. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. González Urrutia dijo que tuvo que buscar asilo para poder estar libre y denunciar lo que pasa en Venezuela. Por 10º día, este domingo se reanudó la audiencia preparatoria de juicio en contra de las 37 personas que son investigadas por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, participa de manera telemática, mientras que las defensas de los procesados continúan con sus intervenciones. Hasta el momento, por este caso, 12 personas ya han sido sentenciadas mediante procedimiento abreviado luego de que aceptaran su participación en los hechos imputados. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que el Estado deje de financiar a los partidos políticos. En caso de que el proyecto se apruebe, la reforma no entraría en vigor durante las elecciones de 2025. Se trata de la segunda reforma presentada en esta misma semana. Esta vez el presidente de la República, Daniel Noboa, envió un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que el Estado deje de financiar a los partidos y movimientos políticos, lo que incluiría la difusión de su publicidad electoral. Específicamente en este comunicado, la Presidencia de la República indicó que lo que se propone es modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución, los mismos que fueron aprobados en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. Con ello, lo que se busca es precautelar que nunca más los recursos del país sean destinados para aquellos que ven en una candidatura política un negocio. Así se detalla textualmente. Edison Guarango es constitucionalista y él explica que esta reforma es viable. Sin embargo, a quienes más les afectaría en caso de ser aprobada es a los partidos políticos más pequeños. ¿Cuál es el lado bueno de esta reforma? Este dinero, como así lo dijo Noboa, ya no iría directamente a partidos políticos, sino que podría ser utilizado parte del presupuesto general del Estado para salud, educación, etcétera. Sin embargo, queda este vacío. O sea, ¿cómo vamos a lograr un equilibrio entre
que los partidos tengan este financiamiento privado por un lado, y segundo, el tema de un equilibrio dentro de elecciones, porque no es lo mismo que un partido o movimiento político reciba un financiamiento de $100,000 a otro que tenga más capacidad adquisitiva para poder captar esto y utilizarlo en elecciones. En ese sentido, el experto explica que en caso de que el proyecto se apruebe, la reforma no afectaría las elecciones generales de 2025, en las que Daniel Noboa va por la reelección. No puede haber reformas a nivel de leyes electorales dentro del año de elección. Ahora lo que resta es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la vía a través de la cual se debe tramitar esta reforma. Y una vez cumplido con este paso, la iniciativa iría a conocimiento de la Asamblea Nacional. La tercera ronda de negociación entre Ecuador y Canadá terminó y se espera que la firma del acuerdo comercial entre ambos países pueda llegar en diciembre de este año. Este se convertiría en el primer acuerdo con un país de Norteamérica. Las expectativas en torno a la firma del acuerdo comercial con Canadá crecen. La tercera ronda de negociación terminó de forma positiva y con avances significativos. De acuerdo a la información del jefe negociador del proceso, va más o menos un avance del 50%. Ahora vendrá la etapa más difícil quizá. A partir de la siguiente ronda, de la cuarta y la quinta ronda que tienen previstos los equipos, en donde tratarán los temas más complejos y sobre todo los de mayor gestión con los sectores productivos de ambos países. No estamos hablando de productos que pueden tener algún nivel de sensibilidad. Ya algunos sectores se han pronunciado al respecto, particularmente el de la proteína animal, pues aseguran que de ingresar estarían en riesgo 300,000 empleos. Esto porque Canadá es un importante exportador mundial de carne de cerdo, carne de ave, balanceados y otros. Hablar de productos que pueden ser afectados en esta negociación me parece que es una exageración. Insisto, para eso está la estructura del cuarto adjunto que acompaña al gobierno, en este caso al Ministerio de la Producción, en las negociaciones para construir una posición de país fuerte y que nos ayude a tener el primer acuerdo comercial con los países de América del Norte. Ojo, no nos olvidemos que con México ya fracasamos, con Estados Unidos lamentablemente no tenemos la posibilidad de negociar. De firmarse el acuerdo, los productores de más de 200 ítems ecuatorianos se beneficiarían. Entre ellos destacan los minerales y metales, camarones, cacao en grano, flores, brócoli, frutas, conservas de frutas y hortalizas, palmito y otros. Tanto Colombia como Perú y los países centroamericanos, que son nuestros principales competidores, así como Chile, tienen ya un acuerdo. Fíjense las flores nosotros pagamos un 7% de aranceles, es un ejemplo importantísimo, en donde prácticamente hemos perdido el acceso al mercado canadiense y Colombia nos dio una ventaja. Canadá actualmente se constituye como el 12º mercado de destino para las exportaciones no petroleras del Ecuador, es decir, existe una relación comercial que bordea los $1,200 millones.